aquí vamos a hablar acerca del rey Josías. ¿Y por qué vamos a hablar de rey Josías, hermanos? Porque son personajes en la Biblia que buscaron al Señor, que marcaron la historia. Para la idea, hermanos, de la palabra de Dios es que cada uno de nosotros nos parezcamos al Señor, porque dice que el Señor nos hizo a imagen y semejanza de Él, para que nosotros nos pareciésemos a Él, para que nosotros podamos ser un testimonio viviente de que Cristo está habitando en nosotros. Y entonces en esta mañana, Padre, presentamos este tiempo delante de usted para que sea usted, Señor, tomando, Señor, ungiendo mi boca, que yo solo sea esa vasija, Señor, que usted usa para proclamar su palabra. Y yo declaro esta mañana, mi Dios, que nos hemos levantado, Señor, creyendo, oh Dios, que vamos expectantes, Señor, para que su palabra sea sembrada en nuestros corazones, porque sabemos, oh Dios, que su palabra transforma, su palabra vivifica. Ninguno, mi Dios, de lo que se expone a la palabra, Señor, permanece igual, Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, nosotros declaramos, Señor, bendecimos este tiempo, Señor, manifiéstate, oh Dios, y atamos todo espíritu de distracción, Señor, porque aquí el importante eres tú, Señor. Aquí, mi Dios, la gloria y la honra es para ti, mi Padre. Así, Señor, que de principio a fin, Señor, le alabamos, le bendecimos y haz lo que tú quieras con cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y su pueblo dice, amén y amén. Entonces, hermanos, como les decía, vamos a estar hablando acerca de Josías. Quisiera poner un contexto acerca del inicio de esta historia. Pues vamos a ver, hermanos, que en el tiempo de la Biblia, por 400 años, hubieron años de silencio, y esto se refiere, hermanos, que aproximadamente entre el tiempo de Malaquías y Juan el Bautista no hubo profetas en ese tiempo, y hubo una pausa, hermanos, y esa pausa era para que hubiera una revelación audible después de que hubo una desobediencia del pueblo de Israel. Y entonces vemos que esta fue una época de preparación histórica y políticamente bajo los dominios del imperio griego para la llegada del Mesías. Si ustedes se fijan, hermanos, antes en el Antiguo Testamento dice de que venía el sacrificio por nuestros pecados, la gente se portaba mal, entonces traían un macho cabrío a ser sacrificado para tener perdón de pecados. Pero realmente ahora el Señor, viendo esas cosas que no le funcionaron en el Antiguo Testamento, Él pensó enviar a Cristo Jesús a morir en la cruz para perdón de pecados para todo aquel que le reciba. Entonces ya no es por una ofrenda nuestra, es por la ofrenda de Cristo Jesús al morir en la cruz por nosotros. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón y crecer en esa vida de fe, meternos y conocer al Señor, para que nosotros realmente tengamos un compromiso, una fidelidad, una obediencia a Él, para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, que Dios merece toda nuestra gratitud, toda nuestra alabanza, toda nuestra gloria, que nosotros podamos decir, morir para el mundo es vivir para Cristo. Morir para el mundo es vivir para Cristo, porque el Señor solo ha trazado, hay dos caminos, pero hermanos, no podemos estar en un camino y en el otro camino a medias con Dios, otro tiempo en el mundo, porque así, hermanos, no hay fruto en nuestra vida de fe. Entonces nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en ese tiempo eran días donde no había predicación bíblica, 400 años, hermanos, de silencio. Los profetas, hermanos, tampoco estaban también callados. Y esto, hermanos, para que viniera la revelación de Dios y que viniera un nuevo despertar, y la gente dijera, ¿por qué hubo silencio? Y este silencio es para la preparación de la venida del Señor Jesús, para que nosotros realmente empecemos a caminar con el Señor Jesús. Entonces vamos a dar cuenta que parecía que el fuego de los profetas se había apagado, porque 400 años, hermanos, donde nadie salía a las plazas a dar una palabra, 400 años donde había silencio, hermanos, pero eso tenía un propósito divino. ¿Por qué? Porque en ese tiempo eran unos días de inmoralidad y de idolatría. Era algo tan común, hermanos, y había un total olvido de Dios. Entonces, en esos 400 años, pues, el Señor decidió, pues, que haya silencio para que la gente realmente estuviera entendiendo por qué
este silencio? ¿Por qué? ¿Dónde están los profetas? ¿Por qué no hay palabra? ¿Qué es lo que está pasando? Y es para que el Señor realmente trajera a la gente a la reflexión y para que después se avivara la difusión del Evangelio y que se dieran cuenta que hubo silencio porque el Señor sabía lo que el pueblo estaba haciendo, aún cuando los profetas estaban en medio del pueblo. ¿Saben ustedes que los profetas estaban en ese tiempo para dirigir a la gente, para que se abandonara el pecado, para que se buscara el Señor? Pero la gente no quería. Entonces estaba preparando un juicio por la desobediencia del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver, hermanos, que en medio de tanta tiniebla espiritual que había, en ese tiempo había un joven, un niño. Mire qué maravilloso, un niño de 8 años que llegó a ser rey. Y esta mañana ese niño de 8 años, usted era de 8 años, ¿cómo un niño de 8 años es elegido rey? Porque Dios tiene sus propósitos y sus designios. Y en los niños, vemos que en los niños hay sabiduría, hay inteligencia y máxime cuando ellos pues son dispuestos en ese tiempo. Josías, un joven niño, usado pues para ser rey en ese lugar. Entonces esta mañana vamos a ver cómo caminó Josías con Dios y cómo resplandeció e hizo que su ciudad saliera adelante, porque un rey marca la diferencia, un rey que busca a Dios marca la diferencia, un padre que busca a Dios marca la diferencia, un hijo que busca a Dios marca la diferencia, una madre que busca a Dios marca la diferencia. Entonces esta mañana vamos a ver a este joven y vamos a ir al libro de Segunda de Crónicas 34 del 1 al 3. Eso resplandeció Josías. Dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes. Hermanos, vemos nosotros aquí cómo este niño empezó a reinar a los 8 años y él pudo haber dicho, yo soy rey, yo soy el todopoderoso de esta nación, pero él dice que en ese proceso de reinado él comenzó a buscar a Dios y vemos lo maravilloso que él tenía, hermanos, un apetito insaciable por buscar a Dios. ¿Y cómo se desata el deseo de buscar a Dios? Es estando en su presencia. ¿En dónde? En todo lugar. ¿Saben, hermanos, por qué algunos corremos a la casa del Señor? Porque ha habido una búsqueda en nuestras casas, en nuestro caminar. Entonces hay conexión y ya nos hace falta. Ya nos hace falta. Entonces vamos, hermanos, y vamos al Salmo 42 del 1 al 2. Josías buscó a Dios con toda diligencia. Si hay algo que enumeramos algunas como un resumen de lo que hizo, es para que usted vaya y recuerde algo, porque a veces el pueblo siempre debe de recordar algo de la clase, y es, hermanos, que Josías buscó a Dios con diligencia, porque hay dos frases, una es diligencia y otro es negligencia. Entonces vamos a ver, hermanos, que la negligencia ve a Dios de lejos, ve a Dios cuando se puede, ve a Dios cuando se quiere, pero de diligencia requiere compromiso, requiere amor, requiere obediencia, y eso fue lo que hizo Josías, un niño que tomó la decisión por buscar a Dios con diligencia. Y al tener diligencia, hermanos, él tenía un apetito insaciable, y vamos al Salmo 42 del 1 al 2. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios del alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Entonces así era, hermanos, rey Josías. Y fíjese, hermanos, qué maravilloso, porque usted sabe que
afanes, qué obligaciones, qué responsabilidades tenía el rey Josías, pero en eso, hermanos, él hizo una pausa, un alto para buscar a Dios, porque, hermanos, se dio cuenta de que realmente la sabiduría y todo lo que él necesitaba estaba en Dios. Y hoy igual, hermanos, él está aquí, hermanos, para instruirnos, para ayudarnos, para convencernos de que todo el bienestar que necesitamos está en Él, toda la sabiduría está en Él. Así mismo, para que también nosotros hagamos un espacio comprometido con el Señor, sinceros de corazón, para buscar al Señor. Y Él estaba decidido, hermanos, a hacer lo correcto delante de Dios. Josías, hermanos, nos enseña a través de la palabra que el ser joven, hermanos, no es un impedimento para buscar al Señor. Como punto número 2, demuestra que Josías, hermanos, nos enseña que aún, hermanos, siendo joven se puede buscar al Señor y todavía más. Porque si usted se fija, fíjese que los niños no dudan tanto. Cuando usted les promete algo, ellos no dicen, ¿será que me lo podrá dar? ¿Será que me llevará? Pero a medida, hermanos, cuando los niños ya van creciendo, entonces los niños empiezan a dudar. Es que mi papá me dijo y no me cumplió. Es que mi mamá me dijo. Entonces vemos que los niños realmente tienen un corazón receptivo a las promesas que nosotros le hacemos, pero también Josías tenía un corazón receptivo para saber a quién buscar, saber a quién escuchar. Entonces vemos que él lo buscó, hermanos, joven, y vemos que ser joven no es un impedimento para buscar a Dios. Lo mejor que le puede pasar a un niño, hermanos, es a temprana edad ser presentados al Señor. Yo no sé si ustedes tienen hijos que todavía no han sido presentados al Señor, no bautizados, porque bautizados ellos van a tomar conciencia de lo que es ser bautizados, ¿verdad? Pero el ser presentados al Señor, hermanos, se deben de presentar desde el momento en que nacieron. Fíjense, hermanos, que mis hijos fueron presentados al Señor por mi esposo en el momento que yo todavía estaba como despertándome del parto. Él lo presentó al Señor, porque realmente, hermanos, quien debe de presentar al Señor a sus hijos son los padres, porque ¿qué padre no ama a sus hijos? Entonces, hermanos, ahí usted no tiene idea la bendición de presentar a nuestros hijos al Señor. Entonces, vemos que no hay impedimento para ser joven y buscar al Señor. Vamos a 1 Timoteo 4:12. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y esperanza. Esas palabras, hermanos, se las dijo Pablo a Timoteo porque Pablo tenía a Timoteo como un discípulo, era como su padre espiritual para instruirlo en los caminos del Señor, y Pablo lo estaba preparando, así como Jesús preparó a sus discípulos para cuando él partiera, que dejaron unos discípulos donde la palabra siga fluyendo, donde los ejemplos sigan fluyendo, donde la palabra siga siendo eficaz al pueblo de Dios para que podamos un día tener una eternidad con mi Cristo. Entonces vamos a ver que no hay impedimento. Viera qué bonito, hermanos, que por la escuela dominical han pasado niños con corazones de pastores. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que hoy, hermanos, están perdidos en el mundo. ¿Y sabe por qué, hermanos, están perdidos en el mundo? Porque Satanás los vio y vio que eran madera fértil para el Señor, y Satanás se los robó. Pero sus padres no estuvieron alertas. Sus padres no estuvieron alertas. A mí me duele en mi corazón porque aquí venía un niño que algunos que han estado acá lo conocían, y hoy, hermanos, ha venido la perdición completa. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué, hermanos? Porque los padres tenemos que instruir a nuestros hijos, porque realmente el corazón del niño es sensible a la voz del Señor. Pero nosotros tenemos que ser constantes con la vida de nuestros hijos, que ellos nos vean hacer. Saben que los hijos se quieren parecer con sus padres. Saben ustedes qué raro el hijo chiquito que no se quiera parecer con su padre. Los niños, desde la edad desde pequeños hasta como a los 10 años, 11 años máximo, ellos admiran a sus padres. Ya de los 11 años en adelante,
agárrese si usted no fue buen ejemplo. Ellos empiezan a menguar esa admiración que tienen y empiezan a decir, no, este papá no, si es varoncito, y si es niña, esta mamá no. Y quizás no se lo dicen, pero ya dicen, no, esta mamá es muy amargada, esta mamá no me da el ejemplo, esta mamá me denigra, esta mamá me desprecia. Así es. Pero entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que encaminar a nuestros niños en el camino de la fe. Y fíjese que qué cosa curiosa, que Timoteo era un joven. Yo no sé si estaría de la edad de este muchacho, pero fíjese que él tenía papá y tenía mamá, pero quienes se encargaban de instruirlos en los caminos de la fe fue Pablo, que no era familia de él, lo tomó como un hijo espiritual. Y su abuela, Loida. Mire qué labor lo que pueden hacer, ¿verdad? Entonces, también, hermanos, vemos que Pablo instruía a Timoteo, preparándolo, porque sabe que todo padre debería de querer dejar un legado en sus hijos. Todo padre debería de querer dejar un legado. Hoy en día, hermanos, hay padres que son alcohólicos y mandan a sus hijos a comprar la cerveza. Y entonces yo no sé si tienen que llevar el envase, pero antes escuchaba que decía, no vayas a probarlo, cuidadito lo vayas a probar. Ay, téngalo por seguro, hermanos, que tarde o temprano va a probar lo que usted bebe, porque los niños siguen nuestro ejemplo. Y entonces, hermanos, es una enseñanza que nosotros tenemos que darle a nuestros hijos, pero con el ejemplo. Saben, hermanos, que mis hijos ya saben que todos los días, a la tarde de la noche, estamos orando, y de repente ellos tienen sueño y no se van a acostar si no hemos hecho el devocional. ¿Será que podemos hacer el devocional porque yo me voy a retirar a descansar? Sí, no se van ¿por qué? Porque se ha abierto, hermanos, una vida del espíritu, pero también ellos han visto el bienestar que hay en caminar con el Señor. Pero, hermanos, es que los padres estamos llamados a instruir a nuestros hijos. ¿No se ha fijado? Ayer miraba que los padres tenemos que instruir a nuestros hijos hasta en los que deben de comer. Saben que por naturaleza los niños no quieren lo que les es saludable. Y miraba una mamá comprando en el supermercado y andaba el muchacho grande y me dio pesar porque estaba pasadísimo de kilos el muchacho. Se miraba molesto. Y el niño pequeño decía, mamá, y agarraba las cosas, ¿me puede comprar esto? Y chocolates, todo lo que es dulce. Y entonces vino el niño, el hermano grande, y lo miró, y así con esas palabras, ¿para qué te vas a atar esto? ¿Para parecerte conmigo? Frustrado el niño. Y la mamá lo quedó viendo, y a mí me asustó, y le dijo, pero no tenías que gritarlo, porque realmente lo gritó. Entonces vemos una frustración que tenía el hijo grande, obeso, porque él no fue instruido en comer sanamente. Y el niño pequeño estaba agarrando y él se le acercó y le gritó, pero le gritó, que si hubiese tenido más años hubiese dicho, es el papá. ¿Pero por qué? Porque realmente, así como el natural se lo tiene que instruir. Y vino y le dijo a la mamá, hijo, acordate que las verduras son buenas. No, yo no quiero verduras no, hamburguesas sí. El niño terminó convenciendo a la mamá de que quería hamburguesa. Entonces vemos, hermanos, cuanto más en lo espiritual. En lo espiritual, hermanos, como padres, el buscar al Señor no debería de ser negociable. ¿Vas a ir a la iglesia o no vas a ir a la iglesia? Vamos a la iglesia, pero se tiene que ver si nosotros estamos inspirando a nuestros hijos. Pablo inspiró, hermanos, a Timoteo y todavía le dijo que ninguno tenga en poco tu juventud, que ninguno. Entonces lo preparaba para darse cuenta, hermanos, que no se trata de la edad, se trata del poder de Cristo en el corazón de cada uno que los recibe. Vamos, hermanos, a Eclesiastés 12:1.
Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Miren, hermanos, ¿por qué? Porque el joven en su juventud no piensa muy bien. Hay una edad, hermanos, donde los jóvenes piensan según las hormonas. Y en ese tiempo de darle cabida a las hormonas, hermanos, cometen muchos errores. Toman el papel de padre antes de tener la madurez para ser padres. Toman el papel de madre antes de estar capacitados para ser madres. Y después quedan, hermanos, con esas secuelas. ¿Por qué? Porque, hermanos, uno cuando es instruido en los caminos del Señor tiene un temor santo y reverente y sabe que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y que este cuerpo lo tenemos que cuidar y honrar al Señor como Él lo pide. Entonces, pero para eso, hermanos, tenemos que ser vigilantes. Y Josías, un niño que estaba cercano al Señor, hermanos, qué tiempo y qué deseo iba a tener para pecar. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros traigamos a nuestros niños al camino del Señor. Vamos a ver, hermanos, que nosotros deberíamos de ser desafiados a buscar a Dios como lo hizo Josías. No piensa para estar en maldad, pero necesitamos, hermanos, ser inspirados en las historias de la Biblia. Las historias de la Biblia, hermanos, no es un relato sin vida. Las historias de la Biblia, hermanos, quedaron para que nosotros fuésemos imitadores, que desechemos lo malo de los malos ejemplos que aparecen en la Biblia. Vemos, hermanos, que la Biblia es un libro de vida donde nosotros podemos escoger ser un Sansón, o ser una Dalila, o ser, hermanos, un Timoteo, o ser un Josías. Y vemos, hermanos, que sí amaron a Dios, pero su fin no fue tan bueno. Porque usted ve, Sansón se fue al cielo, pero no hubiera sido mejor de otra manera. ¿Por qué? Porque Sansón estaba destinado de parte de Dios y Dios habló con sus padres y le dijo, este muchacho no probará vino, este muchacho no hará esto, este muchacho no hará lo otro. Habló con sus padres y sus padres sí se lo repitieron a Sansón, pero a veces, hermanos, no solo está en repetir, a veces hay que orar, a veces hay que presionar, a veces hay que estorbar, porque no podemos estar, hermanos, viendo y no estorbando. Nosotros como padres, hermanos, tenemos que estar estorbando en oración a nuestros hijos. Miren, hermanos, los padres tenemos que estar alertas. Y yo se lo comparto, yo tengo 2 hijos varones solteros. Y yo sé cuántas personas hay alrededor que se quieren casar con los hijos de la pastora. Y son luchas. Porque ¿a quién no le gustan las cosas buenas? Digan, ¿a quién no le gustan las cosas buenas? Yo creo que a todos. Yo creo que a todos. Pero hay luchas. Porque muchas veces, hermanos, vamos a la congregación y no vamos buscando realmente al Señor. Al Señor, que dice que si nos deleitamos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero es increíble, hermanos, cómo andamos, hermanos, tras los deseos de la carne y no tras el Señor. Y esas son luchas, pero yo lo sé. Entonces yo como madre, hermanos, yo tengo que estar orando, intercediendo y diciendo, hermanos, que toda cosa que venga para desbaratar la fe, para desviar el corazón de mis hijos, esa cosa no prospera. Y lo hago en oración constantemente. Pero también cuando me toca hablar con ellos, hablo con ellos. Y algunas veces dirán, la pastora no es tan alegre. Dirá tal vez la pretendiente. Y yo digo, es que sería bueno que sepan
que como madre que ha instruido en sus hijos en los caminos del Señor, hermanos, no están en la vitrina para que cualquiera los compre, sino, hermanos, que yo le he pedido que el Señor les dé sabiduría. Hermanos, no es que tiene que ser, si Fernando es pastor, que ella sea pastora, no lo sé, pero no tampoco es que si visitamos la iglesia de vez en cuando, ese es mi prometido, no. Sino, hermanos, si queremos las cosas que el Señor tiene y las buenas cosas que el Señor tiene, metámonos con el Señor, deleitémonos con el Señor, sirvamos con el Señor, deleitémonos en Él y Él concederá las peticiones de su corazón. Pero tenemos lucha los padres, y a muchas veces llegamos incluso a no siempre, dice que los padres son amigos de los hijos. Usted es amigo de sus hijos cuando están chiquitos los hijos, que va y le dice, vamos a Burger King, vamos a tal lugar, son amigos, vamos a jugar a la pelota, vamos al cine juntos. Cuando los hijos, hermanos, empiezan a relacionarse fuera de su casa, ya no usted es su amigo, sus amigos son los de fuera de su casa. Por eso, hermanos, tenemos que instruir bien a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué? Porque hay un legado y ese legado tiene que seguir. El legado de que Cristo Jesús murió por ellos, por mí, por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nosotros no vamos a hacer mezclas. ¿Por qué? Porque Sansón, hermanos, era un hombre que desde el vientre de su madre fue apartado para el Señor, pero se desvió. Porque llegaron las filisteas y las filisteas eran bien bonitas, bien agraciadas, pero no tenían un corazón para Dios. La idea era desbaratar las fuerzas de este hombre y así fue. Entonces, pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que ser muchas veces un Pablo y ser vigilante de nuestros hijos. Yo digo, no, los padres no tenemos que escogerle. Pero lo que sí tenemos que hacer es examinar. Huele a Cristo. Ora, conoce la palabra. Sino que salimos, vamos a orar por la comida. No huele a Cristo. Eso es fácil de saberlo. Entonces empezamos en oración, intercesión, pero también el Espíritu Santo a nosotros nos estorba muchas veces, nos redarguye muchas veces. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Aunque muchas veces van a decir, ay, todo lo que yo veo no está bien. Yo se le he dicho, huele a Cristo. Lo llevan a su casa o los quieren ver en las esquinas, fuera de su casa. Eso no requiere compromiso. O también examinar. Es tan fácil, hermanos, examinar si esa influencia de amor que ha llegado está obrando para bien o para mal. Usted va a ver un distanciamiento, malas respuestas, que no quieren estar en casa, que nada les gusta, no quieren participar, están como amargados o amargadas. ¿Por qué? Porque hay contaminación. Entonces, hermanos, cuando las cosas son de Dios, el varoncito o la muchachita va a querer amar más al Señor, van a ir juntos a servir al Señor, van a ir juntos a la oración, van a ir juntos a la vigilia, van a ir juntos al campamento. Pero se va a dar cuenta que en la oración la atención la tiene Cristo, que en la vigilia la tiene Cristo, que en el servicio lo tiene Cristo. Pero eso es, hermanos, lo que hizo Pablo con Timoteo. No era su hijo, pero era su hijo espiritual, porque hay que dejar un legado. Entonces, así los padres, hermanos, tenemos que estar celosos de nuestros hijos, porque tenemos un Dios que es celoso de nosotros.
¿Por qué creen ustedes que el Señor dijo que no nos unamos en yugo desigual? Y no se refiere solo al matrimonio, se refiere en cuestión a relaciones. Andar con lobos, aullar, aprende. Pero también está aquello que dice, no, es que no es cristiana, pero yo la voy a llevar a la iglesia. Miraremos quién saca a quién y quién enfría a quién. Entonces, hermanos, por eso nosotros tenemos que ser decididos a saber que el Señor nos ha trazado un camino. El Señor no nos quiere fríos, no nos quiere tibios, nos va a vomitar. ¿Y de dónde viene la tibieza? De la comunión y la relación que nosotros tenemos. A mí las amistades del mundo en lo mínimo me interesan. De la única forma que yo me puedo acercar a la gente del mundo es para que miren a Cristo en mí y que puedan escuchar de Cristo. De lo demás es perder el tiempo. Yo digo, ¿y qué me suma? Más bien me resta porque me quitó el tiempo. Pero así, hermanos, debemos de ser ustedes los jóvenes, pero también nosotros como padres tenemos que ser celosos de nuestros hijos. Es increíble, hermanos, cómo hay jóvenes que están ennoviados y ya los padres no son importantes. Ellos hacen la vida con el novio o con la novia para dónde va, pero con los padres no salen. La agenda es con el novio o con la novia y los padres están pintados. Pero ¿quién provocó eso? Los padres. No es fácil enderezar a los hijos, no es fácil guiar a los hijos, pero hermanos, en el poder que Cristo nos da, siendo celosos, siendo esforzados, siendo cabeza, hermanos, nosotros estamos también esta mañana siendo desafiados como padres a buscar a Dios para tener hijos como Josías, hijos como Timoteo, hijos como Daniel, un joven que con sus 3 amigos decidió en su corazón no contaminarse por amor al Señor. No estaban sus padres diciéndole no hagas eso, sino que fueron instruidos entre el bien y el mal, y ellos tomaron la decisión de honrar al Señor. Y vemos, hermanos, también cómo Josías odió el pecado. Si me pone la lámina. Josías rechazó el pecado y se puso de acuerdo con Dios para derribar la idolatría. En aquellos tiempos, hermanos, la idolatría eran dioses de estatuas de acera, becerros de oro. Hoy en día, hermanos, nuestros dioses son diferentes, nuestros ídolos son diferentes. Y cuando digo ídolos, son aquellas cosas, hermanos, que como cristianos aún tenemos. Allá afuera, hoy o mañana, se dará el evento más grande en Honduras. Pero sus ojos no han sido desvelados. Pero nosotros que conocemos la palabra sabemos que eso es idolatría. Pero también el cristiano tiene idolatría. Usted dirá, ¿cuál es la idolatría que tiene el cristiano? Usted sabe. ¿Qué es lo que ve primero al levantarse? ¿Con quién habla al levantarse? ¿A dónde va? ¿Quién le hace la agenda? Cuando el Señor, nosotros permitimos que el Señor nos haga la agenda, nosotros caminamos por ese camino que el Señor nos ha trazado. Vamos, hermanos, y leamos 2 de Crónicas 34, de 3 al 7, y miremos lo que hizo Josías a los 16 años. A los 8 años de su reinado, ahí vamos. Josías 34, sí, es extenso. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios de David, su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén, 2 ciudades donde él era rey. Y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y las estatuas fundidas, y las desmenuzó. Y esparció el polvo sobre los sepulcros
de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Asoleados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera y quebrado y desmenuzado las sepulturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Póngase usted, un joven, todo lo que pudo hacer contra una ciudad, derribar todo lo que obstaculizaba buscar a Dios. Hoy también nosotros en nuestra familia tenemos que seguir y desafiar lo que Josías hizo. Josías lo hizo, hermanos, ante una nación, Judá y Jerusalén. Hoy también nosotros lo tenemos que hacer. Tenemos que limpiar nuestra vida primeramente para ser ejemplo a los nuestros. Tenemos que limpiar nuestra casa, pero también, hermanos, podemos ser ejemplo a nuestra nación. Porque nosotros estamos viendo, hermanos, por lo menos a mí me causa dolor en mi corazón. Porque es increíble, hermanos, el sacrificio que esta gente hacía desde hace mucho tiempo para venir a la capital. Pero ahora, hermanos, en el palacio les han facilitado todo para aumentar la idolatría. Que no nos vaya a nosotros a caer en tentación y decir, yo voy a acompañar a mi abuela que va a ir en romería después de la iglesia. O el lunes, yo creo que es mañana. Porque, hermanos, nosotros tenemos que ser luz, porque ya el Señor ya nos ha hablado acerca de la idolatría, pero también nosotros tenemos que derribar la idolatría que tenemos en nuestra vida. Hermanos, hay que odiar lo que el mundo hace, hay que amar lo que Dios hace, hay que prestar atención a lo que el Señor nos dice. Vamos a ver qué es un ídolo. Y si lo podemos leer, ídolo es cualquier objeto, práctica o persona que ocupe el primer lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. ¿Qué estará ocupando el primer lugar en nuestras vidas que nos impide darle ese primer lugar a Dios? Eso, hermanos, realmente es un ídolo. Y el Señor hoy nos llama que nosotros votemos la idolatría. ¿Cuándo nosotros nos vamos a dar cuenta que hemos votado la idolatría? Cuando le estemos dando el primer lugar a Dios. Y el que le da el primer lugar a Dios, hermanos, es bendecido, es ayudado, es provisto, es sostenido. Porque Dios, hermano, honra a los que le honran. Poner prioridades, hermanos, como que es más importante que Dios, eso es un ídolo. No obedecer lo que Dios nos pide, eso es la idolatría en nuestras vidas. Tener doble vida, hermanos, tener doble moral, medios cristianos, medios mundanos, a veces en el espíritu, otras veces en la carne. Por un tiempo busco al Señor, por otro tiempo no le busco. Las pausas, hermanos, que nosotros hacemos de detenernos. Hubo en aquel tiempo 400 años de silencio. Me imagino yo, supongo yo, hermanos, porque la gente estaba en desorden, no escuchaban a los profetas. Entonces dijo, hay que dejarlos. 400 años, hermanos, que se cansaran. Y el Señor en su misericordia, en ese silencio gestó la idea de decir, ya no tienen que pagar sacrificio, voy a mandar a mi hijo a rescatarlos. Ese fue el propósito. Ahora, hermanos, por lo menos yo aprendo de Josías y es a purificar nuestra casa. ¿Cómo? Con la palabra de Dios, pero no tanto con culto, sino con mi estilo de vida, reflejando a mi Cristo, renunciando, hermanos, a todo lo que es de tropiezo en nuestra vida, que nos atrasa la relación con nuestro Dios. Haciendo, hermanos, un alto a todo lo que ya no me hace sentir a Dios, porque algunos dicen, es que ya no siento a Dios, es culpa de la iglesia, que no hay presencia. No,
Es porque dice, me invocarán y yo ahí estaré, me buscarán y me encontrarán. Con esto, hermanos, nadie puede buscar a Dios sino uno mismo. Nadie, hermanos, puede decidir seguir a Dios sino uno mismo. Fernando enseñaba el miércoles que uno decide hacer esto o no hacerlo, decide honrar a Dios o no honrarlo, decide buscar a Dios o decide no buscarlo. Es una decisión, hermanos, que depende de cada uno de nosotros. Pero la idea de Dios, hermanos, es que al presentarnos el plan de salvación, nosotros decidamos por buscarle a Él. Nosotros, hermanos, que rompamos con la idolatría en nuestro corazón. Y vamos a ver, hermanos, que no era que Josías no tenía tentación, pero porque estaba en un mundo de desorden Josías, pero estaba consagrado a Dios, decidido a Dios. Y vamos a ver qué es coraje. Coraje, una virtud que fortalecida por la fe y la confianza en Dios nos impulsa para cumplir su voluntad y superar todas las adversidades. Hermanos, es saber que si algo bueno le está pasando, con gratitud busco al Señor. Si es que algo malo me está pasando, con gratitud sigo buscando al Señor, porque nos fortalecemos en Él y sabemos que Él nos llevará a puerto seguro. Él nos dará la victoria, Él nos sostendrá, hermanos, hasta en el lecho de muerte. Entonces, hermanos, pero nos damos cuenta que tenemos que decidir tener coraje, tenemos que decidir, hermanos, botar nuestros ídolos. Tal vez nuestros ídolos, tal vez no se da acá, pero en su momento se dio. Yo conocí que había unos jóvenes pastores que su papá los estaban, el joven sí tenía corazón de pastor y él se casó. Entonces su papá lo estaba como enseñándole los caminos de la fe, los caminos del pastorado, aunque él tenía llamado, pero tenía que instruirse. Y entonces más de alguna vez nos invitaban a predicar a nosotros. Y por eso digo que los que estamos al frente nos tenemos que cuidar nuestro testimonio, porque puede ser de tropiezo a otros. Entonces uno dice, y el hermanito y la esposa, que no están, porque eran el brazo derecho del pastor. Dice, es que tienen un niño, dice. Sí, nosotros ya sabíamos que tenía un niño. Es que el niño, dice, tiene 1 año y medio y si corre por el templo, se sube a las gradas y entonces dice, no queremos que interrumpa, entonces mejor no vamos a la iglesia. ¿Qué testimonio? Primero, lo que están creando, y segundo, que por la bendición que el Señor le dio, lo están dejando. Y hoy así también es en día. En ese caso eran los hijos del pastor, que él era como su pastor de apoyo, pero porque no podían hacer que el niño estuviera sentado, entonces tenía que dejar al Señor. Y el Señor nos da bendiciones a nosotros, no para que dejemos al Señor. Mire, el Señor nos da salud, no para que no lo dejemos, sino que con salud lo busquemos. A veces estamos enfermos, que lo busquemos también en la enfermedad, porque Él es nuestro sanador. Nos da trabajo, pero por el trabajo dejamos al Señor. Por la familia dejamos al Señor. Hermanos, pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, nosotros sabemos que podemos dejar el enfermo en las manos del Señor y salir a buscar al Señor, y somos fortalecidos. Eso es tener coraje. Yo estoy triste por mi pariente, yo me siento angustiado, pero yo salgo a buscar al Señor y me lleno de fortaleza. Pero la bendición, hermanos, que el Señor nos da una familia. No es, hermanos, para que vivamos primeramente por la familia. Tenemos que vivir por el Señor. Nos da un trabajo, hermanos. El Señor no vino a esclavizarnos, el Señor vino a liberarnos, para que nosotros, hermanos, le demos la gloria y la honra. Pero, hermanos, eso lo tenemos que saber, porque créase o no, el Señor dirá, estaba mejor antes.
cuando no te había bendecido. Porque el motivo de la bendición, hermanos, no es para alejarnos, es para acercarnos a Dios, para que nosotros impulsemos a otros. Alguien que está triste, alguien que no tiene trabajo. Pero quiérase o no, somos cartas leídas delante del Señor, pero también delante de nuestros hermanos. Y entonces, hermanos, nosotros nos damos cuenta que las bendiciones nunca deben de ser motivo para dejar al Señor. Josías, 16 años siendo rey, tenía que poner en orden un montón de gente. Tenía que derribarle sus altares, tenía que derribarle sus imágenes. Pero Josías decidió, hermanos, estar firmes. Y me imagino cuántos problemas no tuvo Josías con ese pueblo. Pero él sabía, hermanos, la decisión que había tomado. Entonces, vamos a ver que Josías levantó la casa de Dios. ¿Pero por qué la levantó? Porque estaba determinado a hacerlo recto delante de Dios. Porque estaba determinado a tener coraje. Porque en la vida del cristiano pasan muchas cosas y cualquier cosa nos atrasa. Pero analicemos, hermanos. Mire, nosotros vamos enfermos al trabajo. Nosotros, si tienen hijos pequeños, vamos desvelados al trabajo. Vamos cansados al trabajo. Pero fíjense que solo en la iglesia no. Y conocemos que el Señor dice: los trabajados y cansados vengan a mí, que yo los haré descansar. Entren por sus puertas con acción de gracias y gozo en el Espíritu. La palabra de Dios, hermanos, restaura, levanta, anima, pero hay que prestar atención con nuestros oídos espirituales. Si no, probémonos que si usted, hermanos, viene y recibe la palabra en la carne, no le llega a su espíritu. Entonces usted vino con dolor y se va más con dolor que cuando venía. Y no solo lo siente, sino que lo confiesa. Y busca al hermano de la izquierda o al hermano afín o el hermano y le dice: ay, yo qué mal que estoy. Hermanos, ¿dónde está su fe y dónde está su esperanza? Falta de fe. Porque yo sí tengo la certeza, hermanos, que en camino a la oración, en camino a la iglesia, los milagros suceden. Pero nosotros tenemos, hermanos, que unir nuestra mente con la palabra de Dios, hacernos uno con el Señor y creer lo que Él ya dijo. Entonces vemos, hermanos, un Josías que levantó la casa de Dios. Y vamos a segunda de Josías, restauró la casa de Dios. Así es. Josías no pudo dejar que ese pueblo pusiera sus ídolos en el templo de Dios. Él decidido a limpiar Judá y Jerusalén. ¿Cómo nosotros podemos orar y ayudar que nuestra nación, en vez de ir avanzando en la idolatría, vaya menguando? Porque si usted lo ve y año con año usted está viendo, hermanos, vemos que la idolatría va avanzando. Antes, hermanos, la gente hacía el sacrificio de hacerse de su dinero para costearse el gasto de venir a la romería. Hoy no. Hoy ahora les han avisado que hasta con tiempo se pueden venir. Hay comida los 3 tiempos. Hay baño, hay ducha, hay cama. Y eso, hermanos, es abominación ante Dios. Esas cosas Él los aborrece. Pero entonces, ¿qué hace el cristiano? Pedirle la sabiduría a Dios. Y dentro de nuestra familia hay gente que son marianos. Y tal vez le quieren decir a usted que no sé qué, que no sé cuánto. Uno debe de ser buen oidor, pero en ese momento el Señor pone palabras sabias. Y yo digo, sí, María, una mujer abnegada, que el Señor la valoró, la usó y vio muchos requisitos para engendrar por medio del Espíritu Santo a Jesús. Pero quien murió por nosotros en la cruz del Calvario fue Jesús. Quien derramó la sangre por amor a nosotros es Jesús. Quien es nuestro intercesor ante el Padre es Jesús.
entonces ahora dicen otra cosa. Pero el cristiano sabio y entendido está llamado a orar y pedir perdón por nuestra nación, porque vamos avanzando en la idolatría. A mí me alegra por la parte que dice ahora, se empezará a leer la Biblia en las escuelas, pero sin revelación no habrá aplicación. Entonces por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele la palabra. Señor, ¿qué me quiso decir? Josías hizo una limpieza y levantó la casa de Dios. Vamos a 2 de Crónicas 34:8. En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías encargó a Safán, hijo de Azalías, a Maaseías, el gobernador de Jerusalén, y a Joá, hijo de Joacab, el historiador real, para que repararan el templo del Señor su Dios. Si ustedes se fijan, miren que esa gente era gente ocupada, pero la convocó, hermanos, que vinieran al templo a restaurar el templo. ¿Sabe por qué? Para enseñarle que Dios es primero. Él era rey, pero Dios es primero, porque es que buscando primeramente a Dios, hermano, todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué son todas las cosas? El bien que usted desea. El Señor le va a dar todo aquello que es bienestar para usted, no le va a dar nada que le haga perder su vida o le haga perderse de Él. Ahora vemos, hermanos, que Josías reedificó la casa de Dios. Y esto, hermanos, no se trataba de traer un avivamiento para todos. El avivamiento que el pueblo quiere tener debe de nacer en uno mismo. ¿Cómo viene el avivamiento? Adorar, buscando, ayunando, leyendo la palabra. Entonces yo estoy vivo y activo para el Señor, porque no se trata que otros hagan el avivamiento por mí. No se trata, hermanos, que otros, sí oramos por cada uno de la congregación, pero no podemos hacer esa parte personal para que cada uno de nosotros tengamos, hermanos, ese avivamiento personal. Entonces vino Josías y encargó, delegó a Safán, hijo del del otro, el historiador real. O sea que eran personas entendidas, eran personas ocupadas, pero Josías les sacó de sus afanes para venir a la casa del Señor, porque sabía que allí había bienestar para ellos. Hermanos, Fernando decía que si nosotros tenemos un cristianismo que no nos cueste seguir a Jesús, no lo estamos siguiendo. Seguir a Jesús cuesta, porque cuesta, hermanos, que nosotros nos esforcemos, cuesta que nosotros le demos prioridad a Él, cuesta, hermanos, que nosotros pongamos primero la agenda de Dios para después poner nuestra agenda. Entonces, hermanos, eso es muy claro. Seguir a Cristo, hermanos, cuesta, pero ahí está nuestro beneficio. A Jesús le costó su sangre por nosotros. Entonces, hermanos, nosotros vemos que Él reedificó su casa y llamó a gente para que la gente, hermanos, tenga un avivamiento personal. ¿Saben ustedes que aún siendo padres, hay unos padres, hermanos, que aman más a sus hijos y otros los aman en otro nivel menor? ¿Y sabe por qué pasa esto? Tal vez usted no lo ha experimentado. Cuando alguien le cría a sus hijos, hermanos, hay un esfuerzo económico, pero no hay un esfuerzo de desvelo, no hay un esfuerzo de angustia, no hay un desvelo de preocupación cuando los niños se enferman. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que el Señor dice que Él demanda a quien más Él ama. Él nos demanda amor a nosotros, obediencia a nosotros, porque Él nos amó primero. Así, hermanos, nosotros podemos ver cómo Josías involucró a esta gente en su templo, porque de la forma como nosotros nos involucramos es cuando nosotros empezamos a amar el lugar donde estamos, empezamos a amar la presencia del Señor, empezamos a seguirle, hermanos, pero es teniendo compromiso. Pero hoy en día, hermanos, es difícil
Es difícil, hermanos, porque Satanás es especialista en mentirnos, en decirnos, hermanos, que si no trabajamos nos vamos a morir de hambre. Que Dios está en todas partes, pero en todas partes está y ni en esa parte lo buscamos. Porque si nosotros buscáramos a Dios en todas partes, tendríamos revelación, que nos unimos como iglesia para levantar un culto de adoración y de exaltación a Él. Nos volvemos más fuertes y nos volvemos instrumento útil en su reino. Y eso es lo que pasa. Pero esas son mentiras y estrategias del enemigo. De que dice que dice que aquel que no trabaja, que no coma. Y es cierto, porque el Señor quiere que nosotros seamos diligentes. El Señor quiere que nosotros seamos un ejemplo de buenos empleados, un ejemplo de buenos hijos de Dios, un ejemplo como padres, un ejemplo como siervos del Señor. Y todo esto se da en base, hermanos, a la ayuda del Espíritu Santo. Las madres, hermanos, las que somos madres y hemos trabajado, que solo nos han dado los 40 días antes y 40 días después, y algunos trabajamos hasta el último día de la tenida de los hijos. Pero nos damos cuenta, hermanos, que por amor a ese hijo, por amor a ese matrimonio, tal vez solteras, nuestro trabajo era solo trabajar y a un caso ir a la universidad. Pero en otro solo era trabajar. Pero cuando nos casamos, hermanos, el amor a la familia nos hace dar la mía extra. El amor al hijo nos hace caminar la mía extra con ese hijo. Y nunca, yo recuerdo haberle dicho a mi jefe, espéreme que voy a dormir un ratito, porque hasta las 3 de la mañana se pudo dormir el bebé. No, porque uno asume compromiso de esposa, uno asume compromiso de hija, uno asume compromiso de hijo de Dios, sabiendo que ahí está el bienestar. Entonces mire qué maravilloso, hermanos, cuando encima de eso nosotros no olvidamos los favores de Dios. Saben, hermanos, que yo nunca de los nunca me quejé de mis hijos. Y aun cuando a veces eran las 3 de la mañana y tenían que estar cuidándolos porque estaban enfermos, tampoco llamé para decir no voy a llegar a trabajar. Porque yo dije, yo tengo que trabajar porque tenemos que ser esforzados y valientes. Y en lo espiritual debería de ser así. Estamos cansados, estamos atribulados, pero al venir a Cristo nosotros nos fortalecemos. Y le doy un testimonio de ser esforzados y ser valientes. Muchas veces, hermanos, el pastor, la pastora, los líderes a nivel que enseñan la palabra, estamos comprometidos con el servicio del Señor. Yo recuerdo que la última semana yo estaba muy triste en mi carne, muy angustiada en mi carne, porque miraba a mi amado enfermo. Entonces uno justifica, ¿verdad? No, tenemos prédica grabada, yo puedo poner una prédica. Si de todas maneras, ese es el tipo de excusa. Si de todas maneras no sabemos si los hermanos van a estar conectados. ¿Por qué? Porque la carne está dolida, la carne está triste. Y entonces yo experimenté en una de esas, aquello que dice, diga el débil, fuerte soy. Y entonces yo dije, voy a llorar porque las lágrimas son las emociones del alma. Y yo estaba triste, estaba a veces desvelada. Y en una de esas dije yo, no, sí, ¿qué más da si la palabra puede fluir? Estábamos predicando en línea. Y entonces era el último domingo, que fue el 4 de enero. Y entonces temprano me dijo mi esposo, me dice, no te has alistado para la enseñanza. Mira, le digo, yo pensé algo, que el 23 de diciembre, le digo yo, hubo una prédica muy buena. Yo miré, le digo yo, que no hubo mucha asistencia. ¿Qué más da? Le digo yo, que se la repitamos. Que se la repitamos, le digo, porque la palabra siempre fluye. Y él me dijo,
eso no es posible. Ok, entiendo. Ojo, yo cuidando de mi amado, transmitíamos desde la sala. Cuando él me dijo, eso no es posible, ojo. Miren, en medio de media hora me fui, oré y le dije, Señor, gracias. Señor, gracias. ¿Y qué hice? Voy a pasar el púlpito al segundo piso en la antesala y ahí voy a predicar porque estamos cerca al cuarto. Y era día de Santa Cena porque era el primer domingo del mes. Y entonces yo dije, pero estoy desvelada, cansada y tengo ganas de llorar. Me fui abajo y le dije, Señor, usted sabe cómo estoy, Señor, pero tengo un Dios todopoderoso que me sustenta. Yo no soy yo, sino usted en mí. Y empecé a adorar, a llorar, a adorar, a llorar, a adorar. Y después fui y le dije a mi hijo, si la cámara pudiera tener filtros, sería bueno poner un filtro, porque mis ojeras del desvelo y mis ojos hinchados de llorar, pero las mujeres tenemos magia para ponernos en la cara. Entonces ya mi corazón estaba fuerte, sostenido, y vamos con la Santa Cena, mis hijos ayudando, Fernando preparándose con la guitarra, Alan con la batería, con el celular con la batería, y salimos al aire. Salimos al aire y yo salí con las fuerzas del Señor. Después yo dije, ¿por qué Dios tenía un propósito? Que en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio del desvelo, y era que era la última comunión que el pastor iba a tener con la Santa Cena y el vino. Y después nunca había hecho esto, pero el Señor que todo lo sabe, yo no lo sabía nada. Hice al aire, los que estuvieron al aire, yo dije, ¿será que ustedes pueden enviar una oración por el pastor? Yo no di detalles, pero él los pudo escuchar. Todo aquel que oró, él los pudo escuchar. Porque es cierto que la oración era escrita, pero el Señor me llevó a mí que dijera, la familia Torres dice esto. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque mi carne quería que se vaya la predicación de miércoles 23. Pero también el pueblo, hermano, debe de saber que cuando se dice hable, hable, porque algo Dios quiere hacer en pos de otra persona o en pos de usted mismo. El miércoles Fernando nos dio una enseñanza tan linda y nos llevó a accionar. Y a mí me alegra, porque yo sé que en alguien sí surgió efecto esta mañana, porque la hermana dijo, todos vamos a leer. Ella lo dijo, pero no surgió efecto. Porque Fernando dijo que no se trata de oír, sino que se trata de accionar. Y nos puso a hacer un ejemplo natural, porque hermanos, la palabra de Dios está para accionarnos, porque ahí nosotros podemos ser libres. Entonces Fernando dijo, escuchamos y accionamos. Levanten la mano derecha. Todos levantaron la mano derecha. Eso fue lo que Fernando enseñó. Levanten la mano derecha. Todos levantaron la mano derecha. Bajen la mano derecha. Todos accionaron a bajar la mano derecha. Pero al final Fernando dijo, vamos a orar. Hermanos, cuando alguien hace una oración, entonces todos oramos, porque Él está abriendo la puerta, Él está demostrando que vamos a orar, pero todos tenemos que orar. Yo me he fijado algo, que cuando el hermano está acá, quiere que la gente diga amén. ¿Sí o no? Porque el amén significa así sea, es una aprobación de que estamos entendiendo. Y ese amén me ayuda más a mí, si lo digo, que a la persona misma. Pero muchas veces, hermanos, yo digo que el Señor quiere que de nuestro propio corazón
nosotros accionemos la palabra. Entonces, ¿de qué sirve que yo le diga cante o levante las manos? Tiene que salir de su corazón, porque es algo personal entre usted y Dios. ¿Me entiende? Es algo entre usted y Dios. Entonces, usted podrá decir, bueno, yo oro en silencio. Teníamos una hermanita que decía de que a veces daba la bienvenida y decía, ahí en silencio, en su mente puede orar. No, nosotros no oramos con la mente, nosotros oramos con nuestra boca. Entonces, si ustedes se fijan, la hermana dijo, todos vamos a leer la palabra. Entonces, sí es cierto de que unos tenemos la Reina Valera. Yo no sé cuál tiene usted, hermana. Bueno, yo tengo Nueva Versión Internacional. Pero cuando somos guiados por el Espíritu nos enseña y nos hace, inclusive, saber la Biblia que la hermana tiene. Entonces, y si no la sabemos, entonces yo repito después de ella. Pero la cosa es que nos volvemos partícipes de confesar la palabra de Dios. Y así, hermanos, nosotros rompemos cadenas mentales, cadenas espirituales, que muchas veces, hermanos, nos roban el mensaje. Cuando nos conectamos en la adoración a Dios, estamos, hermano, abriendo puertas al Espíritu para que se siembre la palabra. Cuando nosotros, hermanos, nos perdemos la alabanza, venimos, como decimos, ¿y aquí qué pasó? ¿Y aquí qué hacen? Cuesta entrar, hermanos, cuesta entrar. Y yo sé que Fernando, en su misericordia, lo que hace es repetir las últimas 2 canciones para ayudarle a usted que entre en adoración al Señor, para que se pueda ser receptivo a la voz del Espíritu. Pero, hermanos, eso debe de ser una convicción en nuestro corazón. Porque Josías, hermanos, levantó la casa de Dios, reedificó la casa de Dios después de haber limpiado a Judá y a Jerusalén. Y yo creo que tengo el último punto. Y sería que Josías, póngamelo ahí, Josías buscó la dirección de Dios siempre. Y fíjese que eso usted téngalo por seguro. Porque a veces uno dice, uno tiende como hijo de Dios a medirse con el hermano. Me dice con el hermano. Si el hermano se distrajo en el mensaje, yo ¿por qué no lo puedo hacer? Uno más, no importa. Si el hermano llegó tarde, uno más, yo también puedo llegar tarde. Si el hermano no asistió, yo también no asistió. Pero nuestro mejor ejemplo a seguir es Cristo. Y eso, hermanos, a la larga hace que nosotros seamos personas confiables delante de Dios y de testimonio a otros. Seamos confiables y sirvamos no de piedra de tropiezo, sino de un ejemplo de que Cristo está haciendo algo en nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Entonces, hermanos, todo aquel que se presenta delante de Dios con un deseo de ser ayudado es ayudado. Mire, en el estanque habían muchos lisiados, muchos enfermos. Uno recibió el milagro. Ese que recibió el milagro fue porque hizo contacto con Jesús. Entonces nosotros venimos acá y nosotros debemos de hacer contacto con Jesús para recibir el milagro. Nosotros, hermanos, no nos midamos a la estatura de mi hermano. Porque de repente, si me mido a la estatura de mi hermano, yo estoy bien, cheque, yo soy fiel. Si nos medimos a la estatura del débil, o del fuerte, qué débil soy. No. Dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. ¿Pero por qué? Porque estamos viendo a Jesús. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debemos de ver a Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, debía de saber, canto para Jesús, adoro para Jesús, alabo para Jesús, porque no se trata del grupo,
Se trata, hermanos, del deseo que cada uno tiene de hacer para Jesús. Saben, hermanos, que en la iglesia habemos de todo y a algunos les gusta servir de una forma, a otros les gusta servir de otra forma y está bien. Lo malo es, hermanos, cuando nadie quiere servir de ninguna forma. Entonces, la cosa es, hermanos, de que Dios quiere realmente llevarnos a otro nivel, pero para estar a otro nivel tenemos que relacionarnos con Él y darnos cuenta, hermanos, del bienestar que hay, y no nos comparemos ni en lo natural ni en lo espiritual. Yo hablaba con mis hijos un día, una plática así. Yo le decía, no nos comparemos ni con el carro, ni con la casa, ni con nada, porque siempre habrán unos mejores, habrán otros peores. Y la verdad, si en algo hay que compararnos, comparémonos a la estatura de Cristo. Al compararnos a la estatura de Cristo, nosotros vamos a ver que tenemos un modelo que seguir. Y ese modelo, hermanos, nos va a llevar a obtener una corona en los cielos y va a dejar un legado, un legado. ¿Por qué creen ustedes que nosotros casi nunca tenemos excusa? Porque es que lo tengo tan presente que cuando estaba triste, desvelada, angustiada, yo pensé que era una buena excusa decir, no, si el Señor sabe, que se vaya la prédica así. Pero hubo alguien que me inspiró. Hubo alguien que me dijo, eso no podemos hacerlo. Aun cuando no estábamos pensando en la muerte, pero Dios que todo lo sabe y todo lo conoce. Y digo yo, y eso marcó mi vida, eso marcó mi vida. Y después comulgó la Santa Cena, comimos, adoró, vio televisión con nosotros y al día siguiente, en un respirar. Pero y son cosas que uno agradece a Dios, que uno agradece a Dios. Nunca tuvimos un lugar de luto, un lugar de excusa, un lugar de no puedo, un lugar de estoy triste, un lugar de que no puedo pensar. Hermanos, los que estamos en su presencia siempre tenemos los pensamientos de Dios que nos sustentan, nos levantan, nos ayudan. Pero Dios quiere que nosotros experimentemos su presencia, porque el Señor dijo, hermanos, que Él iba a estar con aquellos que le invocaran. Imagínense, a veces cuando uno le invoca y le invoca mal, pero el simple hecho, hermanos, de invocar el nombre de Dios, Él viene y después nos corrige. Estaba pensando ahorita en este momento cuando la mujer viuda, la del aceite dijo, ay, solo este aceite tenemos y después nos moriremos. Es una mala confesión esa, pero era una mujer, esposa de un profeta. Quiere decir de que allí habló su carne, pero se dirigía realmente a Dios. Pero Dios, hermanos, usó a otro profeta de Dios para darle una enseñanza, que sí, naturalmente solo tenía ese aceite, pero mandó al poderoso enviado por Él para que hiciera el milagro de la multiplicación del aceite. Y no solo la liberó de que no iba a comer ese día, sino que también la liberó de sus deudas, porque tenía muchas deudas. Y le dio la multiplicación del aceite, la hizo empresaria del aceite. Pero entonces por eso le digo que Dios es hacedor de maravillas ahí donde se le invoca. Entonces el triste que le invoque al Señor, el angustiado que le invoque al Señor, el necesitado que le invoque al Señor, y Él se manifestará. En algunas veces se manifestará en nosotros como príncipe de paz. En otras veces, hermanos, se mostrará como nuestro protector. En otras veces como nuestro guerrero. En otras veces, hermanos, como Jehová Rafa. Pero lo que sí, hermanos, que si nosotros invocamos el nombre del Señor. Y concluyo, hermanos, con 2 de Crónicas 34, 22 al 28. Dice entonces Hilcía y los de rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tidba, hijo de Jarjás,
guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decid al varón que nos ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá, ¿a quién? A Josías, oiga bien, librando a Josías. Mas al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así les diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también, dice Jehová, te he oído. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos se refirieron al rey la respuesta. ¿Entendemos, hermanos? Que aun cuando el rey Josías vino a poner orden en Judá y Jerusalén y les enseñó con el ejemplo, vino y la gente siguió con sus ídolos, aun cuando ya Josías se los derribó, pero vinieron ellos y siguieron. ¿Qué opción tomó Dios? Retiró a su familia y al mismo Josías y venirse con él para que ese mal que venía sobre esa nación de Judá y Jerusalén no tocara a Josías, porque Dios libra y defiende a sus hijos. Entonces nos damos cuenta que no es en vano servir al Señor. Y qué maravilloso, porque Josías hizo un pacto de no manchar su vida con el pecado. Y usted dice: no es fácil, hermanos, pero no es imposible. Con la ayuda del Espíritu Santo usted peca y ahí mismito usted se arrepiente. Hoy vamos a tomar Santa Cena. Usted dirá: pero yo no puedo participar de la Santa Cena porque no quiero comer juicio. Pero, hermanos, dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta, haya misericordia. Entonces no retengamos, hermanos, nuestra vida de pecado y decidamos no participar de la Santa Cena, porque el Señor nos da oportunidades de restaurarnos. Josías decidió andar en fidelidad con un compromiso profundo con Dios, no emocional, sino espiritual. ¿Cuáles son los compromisos profundos con Dios? Hermanos, independientemente cómo me sienta, independientemente cómo me vean, independientemente de lo que han dicho de mí, independientemente de todo, hermanos, es estar convencidos de que nos debemos a Cristo. Viviendo por Él, nosotros tendremos siempre la fortaleza y la victoria. Y así, hermanos, él decidió caminar en fe y en pureza, y al final Dios lo bendijo. Y póngame Mateo 5:8 y ya pueden ir preparando los alimentos, hermanos. Dice: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Porque sin santidad, hermanos, nadie mirará al Señor. Josías no se apartó de la ley de Dios, y hoy estos hombres quedan, Señor, para que nosotros nos demos cuenta que sí se puede. En un mundo perverso, sí se puede, si hacemos buenas decisiones de odiar el pecado y amar a Cristo, aborrecer al mundo y amar a mi Señor. Así que, Padre, en esta mañana, Señor, nosotros nos presentamos, oh Dios, con un corazón, mi Dios, que reconoce, Señor, de su amor, de su restauración. Y, Padre, nosotros queremos, oh Dios, decirle: Señor, toma nuestra vida, toma nuestro corazón. Nos presentamos, oh Dios. Usted haga su oración, hermano, estoy orando por mí. Usted, Señor, toma nuestro corazón, Señor. Nos humillamos delante de usted, Señor.
Le pedimos, oh Dios, de todo corazón, que usted que nos ve en lo público como en lo privado, Señor, que podamos, oh Dios, decirle, Señor, aquí estamos, Señor, arrepentidos, Señor, reconociendo, oh Dios, nuestras faltas, Señor, nuestro pensar, nuestro hablar, nuestro vivir, Señor, porque sabemos, oh Dios, que usted, Señor, hizo un sacrificio y demanda hoy, mi Dios, que todo, Señor, cada vez que nosotros, mi Dios, comamos y bebamos, Señor, de su cuerpo y de su sangre, mi Dios, que sepamos que la muerte y la resurrección nosotros anunciamos esperando hasta la gran venida de ese día glorioso. Así, Padre, que esta mañana, Señor, yo le digo, Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Señor, en todas las áreas de mi vida, Señor. Tú lo sabes todo, tú lo conoces todo, Señor. Líbrame, oh Dios, de comer, Señor, indignamente, Señor, tu sagrada alimentos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, sea usted, Señor, abrazándonos, sea usted convenciéndonos y sea usted, Señor, revelándonos a nuestro corazón, Señor, que usted, mi Dios, a través de su palabra y de su enseñanza, lo que usted anhela, Señor, es un acercamiento, un caminar con usted, Señor. No es ninguna otra cosa, Señor. Y basta, Señor, solo con decirle, Señor, y aceptar su perdón. Una vez, Señor, entregando nuestro corazón arrepentido a usted, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo sé que Estamos por listos, mis ¿sí? propias fuerzas Sí, Señor. yo Así no es. puedo entrar. Meditemos, hermano, en lo que nos No dice el importa canto. qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Ayúdanos, Espíritu Santo. Guíenos, Espíritu Santo, de la forma como podemos agradar a nuestro Padre. Así, Señor, que nosotros, Señor, nos preparamos, Señor, y como su palabra dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es derramado. Así en mí, siempre, siempre, Señor, recordamos tu muerte y tu resurrección. Recordamos, Señor, que hay perdón de pecados, que hay liberación, que hay sanidad. Así, Señor, que con esa fe, Señor, tomamos con gratitud, Señor, este pan. Comamos todos. Asimismo tomó la copa. Pueden leerlo, hermanos.
La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mire qué lindo tener esa receptividad de qué hacemos al tomar el pan y beber de su vino. La muerte y la resurrección anunciamos hasta que Él venga. Tomemos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo quiero